Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de Geometría Plana y del Espacio. Los integrantes del equipo es Jesús Barrera Silva y su servidora Marisol Trejo Ortiz. Introducción. Dentro de este proyecto abordaremos qué es la geometría, su historia, su importancia, el objetivo de estudio que incluye puntos, líneas y figuras, y los diversos tipos de geometría como la euclidiana y la no euclidiana. Acompáñenos para descubrir cómo la geometría influye en nuestra comprensión del espacio y la forma. ¿Qué es la geometría? La geometría es una rama fundamental de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades, medidas y relaciones de figuras y espacios en 2 y 3 dimensiones. Examina elementos básicos como puntos, líneas, ángulos, superficies y sólidos. Y se interesa por cómo estos elementos se combinan y se relacionan entre sí. Tipos de geometría. Dentro de los tipos de geometría, principalmente se destaca la geometría euclidiana, que estudia figuras en planos y espacios tridimensionales. La geometría analítica, que usa coordenadas y álgebra. La geometría no euclidiana, que incluye la geometría esférica e hiperbólica. La geometría diferencial, que aplica el cálculo a curvas y superficies. Y la geometría algebraica, que investiga soluciones de ecuaciones algebraicas y sus formas geométricas. Historia de la geometría. La geometría surgió como una necesidad práctica en las civilizaciones antiguas. En Egipto se utilizaba para medir terrenos agrícolas y construir monumentos como las pirámides. En Mesopotamia se aplicaba en el comercio y la astronomía. Posteriormente, en la Grecia antigua, la geometría se desarrolló como una ciencia formal gracias a analíticos como tales de Mileto, Pitágoras y Euclides. Se sistematizó el conocimiento geométrico, axiomas y teoremas, sentando las bases de la geometría clásica. Evolución de la geometría. Con el paso de los siglos, la geometría dejó de ser únicamente descriptiva para convertirse en una ciencia más compleja. Surgieron la geometría analítica, que relaciona el álgebra con el espacio, la geometría descriptiva, utilizada para representar objetos tridimensionales en planos, y las geometrías no euclidianas, que ampliaron la comprensión del espacio. En la actualidad, la geometría es clave en el desarrollo tecnológico y científico. Aplicación de la geometría. La geometría la utilizamos día con día dentro de nuestra vida cotidiana, principalmente en algunas ramas como la arquitectura y la construcción, en donde se utiliza para el diseño de casas, edificios, puentes, carreteras, etc., asegurando estabilidad, proporción y funcionalidad. El cálculo de áreas, volúmenes y ángulos es esencial para construir de manera segura. Arte y diseño. En el arte, la geometría se manifiesta en la simetría, proporción y perspectiva. Pintores, escultores y diseñadores la utilizan para crear equilibrio visual y armonía en sus obras. Ciencia y vida diaria. En ciencia, como la física y la astronomía, la geometría permite describir trayectorias, movimientos y formas del universo. En la vida diaria se emplea al calcular espacios, acomodar muebles o planear rutas. Dentro de la ingeniería y tecnología, la geometría es fundamental para la creación de maquinaria, estructuras, sistemas mecánicos y electrónicos. También es clave en el diseño asistido por computadora. También como principales conceptos básicos vistos dentro de nuestra primera unidad tenemos el punto, que no tiene tamaño, solo indica posición. Tenemos la recta, sucesión infinita de puntos en una sola dirección. El plano, que es la superficie plana e infinita. Uso cotidiano, lo podemos utilizar dentro de la ubicación en un mapa, la recta en las calles y carreteras, y un plano también puede ser geográfico.
Yo lo relaciono principalmente con la aplicación de Google Maps o alguna de estas aplicaciones que se utilizan para hacer trayectos en vehículo, caminando, incluso hasta en transporte público. Tenemos también ángulo, rectas, paralelas y perpendiculares. Los ángulos es una abertura formada por dos rectas que se cortan. Tenemos diferentes tipos de ángulos que vimos durante esta primera unidad. El recto, el obtuso, el agudo, el llano, el cóncavo, convexo y algunos otros más. Tenemos las rectas paralelas que no se cortan nunca. Rectas perpendiculares se cruzan formando un ángulo de 90 grados y de manera cotidiana se puede utilizar en los cruces de calles, esquinas de casas, escaleras, marcos de puertas y muchas cosas más. Tenemos el teorema de Tales. La definición nos menciona que establece que si varias rectas paralelas cortan a dos transversales, los segmentos resultantes son proporcionales. ¿Para qué podemos utilizar esto? Pues para medir alturas sin subir. Por ejemplo, medir la altura de un árbol, de algún edificio, no es necesario subir y podemos sacar la medida de este. Escaleras en planos y mapas. Triángulos y clasificaciones. Los triángulos los podemos clasificar de distinta manera, que puede ser por sus lados o por sus ángulos. Por sus lados es el equilátero, isósceles y escaleno. Por sus ángulos puede ser acutángulo, rectángulo o obtusángulo. Estos los podemos ver dentro de puentes, señales de tránsito y estructuras resistentes. Propiedades y puntos notables del triángulo. Tenemos como propiedad que la suma de sus ángulos siempre tiene que ser 180 grados. Es la figura más estable y dentro de un triángulo podemos trazar o encontrar puntos notables que puede ser el baricentro, incentro, circuncentro y ortocentro. Esto nos permite dentro de la vida cotidiana el diseño de estructuras, equilibrio de objetos y más que nada se ve dentro de la ingeniería civil. Semejanzas y congruencias de triángulos. Dentro de la congruencia son triángulos iguales en forma y tamaño. Las semejanzas, misma forma, diferente tamaño. Se utiliza principalmente dentro de maquetas, ampliaciones y reducciones, planos arquitectónicos. Para continuar, tenemos la unidad número 2, la cual se llama circunferencia y polígonos. Como primer tema, tenemos circunferencia y elementos, la cual es el conjunto de puntos que están a la misma distancia del centro, y sus elementos son el centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y secante. Esto se utiliza pues en algunas cosas de la vida cotidiana como las ruedas, los relojes, las monedas o las tapas, entre otras. Ángulos de la circunferencia. Tenemos dos tipos de ángulos, los cuales son ángulo central y ángulo inscrito. La propiedad importante es que el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central, y estos se pueden utilizar en diseños de engranajes, relojes o señalizaciones circulares, entre otras cosas que podemos ver en la vida cotidiana. Posiciones relativas. Estas son la recta tangente y la recta secante. Estas se pueden utilizar para trayectorias de ruedas, caminos curvos o diseño vial. Cuadriláteros y cuadriláteros cíclicos. Como cuadriláteros tenemos el cuadrado, rectángulo, rombo o trapecio. Y en los cuadriláteros cíclicos, sus vértices están sobre una circunferencia. Estos se pueden utilizar en ventanas, cuadernos, pantallas o marcos. Polígonos. Estos se clasifican en dos: polígonos regulares y polígonos irregulares. Sus propiedades son los números de lados, los vértices y los ángulos. Estos se pueden ver en pisos, mosaicos, diseño urbano, entre otras cosas. Perímetros y áreas. Los perímetros son la suma de los lados
Y el área es la medida de la superficie, las cuales se pueden utilizar para medir terrenos o tal vez para comprar material, ya sea pintura, loseta o malla. En el caso del perímetro, si queremos cercar el perímetro de un terreno, podemos comprar malla. Si queremos tal vez poner alguna loseta o algo, podemos utilizar el área para saber cuánto tenemos que comprar de loseta. Quinto postulado de Euclides. Su definición es que por un punto exterior a una recta pasa una sola paralela, y su importancia es que dio origen a otras geometrías como la no euclidiana, y esta fue la base de la geometría que usamos en escuela y construcción. Teorema de Pitágoras. El enunciado dice que en un triángulo rectángulo hay un c al cuadrado que es igual a al cuadrado más b al cuadrado, y esto se puede utilizar para medir distancias, construcción o hacer rampas y escaleras. Aquí tenemos su importancia, la cual radica en que facilita la comprensión del entorno, mejora la capacidad de visualización y fortalece habilidades como la observación, la precisión y el razonamiento. Además, es una base esencial para otras ramas de las matemáticas y para múltiples disciplinas científicas y técnicas. Para terminar, como una conclusión, mi compañera Marisol Trejo Ortiz y su servidor Jesús Barrera obtuvimos que es una disciplina esencial que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Su importancia histórica, sus múltiples aplicaciones y su presencia constante en el entorno demuestran que es una herramienta indispensable para el desarrollo de la sociedad, y aprender geometría no solo implica conocer figuras y fórmulas, sino comprender el espacio, mejorar el pensamiento lógico y valorar su impacto en la comunidad. Esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.